Pura vida, señores, nos vamos a Costa Rica. Ahí está nuestro querido amigo Brian Acuña, hombre que es un especialista en lo que hace a relaciones internacionales. A ver qué tema nos trae hoy, querido Brian, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Miki. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Brian, ¿por dónde paseamos? Bueno, vamos a seguir un poco hablando de la situación de Irán. En estos días salió un informe de Wall Street Journal donde se revelaba de que Irán ha logrado remozar su sistema de misiles, algo que hemos insistido en diferentes oportunidades acá en el programa, de que ha sido uno de esos factores que han sido tomados muy poco en cuenta dentro de los elementos que el gobierno de los Estados Unidos no ha puesto como una línea, digamos, roja para poder neutralizar, ¿verdad? Hay que entender de que la amenaza de Irán no depende únicamente de este tema del arma, sino también de todo el programa, ¿verdad? Los misiles son parte importante de este programa nuclear que se supone se quiere neutralizar y hay que entender de que Irán ha logrado desarrollar no solamente una capacidad balística súper importante, ¿verdad? Con misiles hipersónicos que incluso han afectado países de la región, poniéndoles un riesgo súper alto, que incluso han amenazado una de las bases militares de Estados Unidos más importantes, que es Diego García, ¿verdad? Que se encuentra cerca de la región y que además se suma a otra infraestructura muy importante que Irán ha logrado desarrollar en los últimos tiempos, que es todo su programa de drones, los cuales incluso han sido utilizados en la guerra de Rusia contra Ucrania. E incluso días atrás se hablaba de que Ucrania había afectado una embarcación de origen iraní, ¿verdad? Lo cual pues atrajo toda la atención en esta zona, ¿verdad? Donde el gobierno ucraniano dentro de la zona del Caspio logra golpear una embarcación que llevaba armamento supuestamente dirigido hacia el gobierno ruso. Entonces, hay que entender de que la intención de Irán, por supuesto, no es que a través de misiles supersónicos puedan degradar o destruir a los Estados Unidos, pero sí de alguna manera la intención del gobierno iraní es seguir saturando a Estados Unidos, atacándolo en diferentes zonas, logrando también incluso poner en vilo a otros actores dentro de la región y que además esto pueda llevar eventualmente a que Estados Unidos tenga que reevaluar cuáles son, digamos, los elementos más importantes del enfrentamiento. ¿Verdad? En estos momentos tenemos una pausa muy particular dentro de la zona que ya se extiende por varios días y se supone que quieren retomar de nuevo el diálogo diplomático, pero esto ha sido un círculo vicioso de las últimas semanas que tampoco ha sido como de mayores cambios y la verdad que lo que tenemos es simplemente eso, ¿verdad? Una pausa activa para que eventualmente podamos llegar nuevamente una nueva ola de enfrentamientos. Miki. La pregunta del millón es si Estados Unidos no puede, no quiere, no sabe, porque obviamente lo que estás planteando que es información pública en relación a Irán que vuelve a rebustecer su poderío militar y todas las preguntas de qué hacer, ¿no? Parecería ahora en algunos minutos van a estar reunidos el presidente Trump con el primer ministro Netanyahu y las preguntas de qué se hace con Irán, ¿no? Las distintas tácticas militares y políticas cuando finalmente tenía una gran capacidad de sobrevivir a lo que ha sido la guerra de los 12 días y los ataques que ha sufrido, ¿no? Más allá de la pérdida de sus líderes. Bueno, aquí volvemos a ese dilema que hablábamos en algún momento en el programa y es que solo ataques aéreos no logran degradar del todo las capacidades de un régimen como el de Irán, que ha logrado, digamos, demostrar resiliencia y supervivencia, ¿verdad? Si hay algo que las guerras irregulares nos demuestran es que el tema de la supervivencia es al final de cuentas una victoria por sí mismo, ¿verdad? Podríamos verlo como una especie de victoria pírrica, ¿verdad? Donde la destrucción es mucho mayor, pero el simple hecho de que el régimen logra sobrevivir ya es por sí mismo
una ventaja. La única forma Lo único que de poder. te quiero ahí agregar, Brian, o tal vez pensar juntos, esto de una guerra irregular no es tan irregular. Lo único que no hay es botas en terreno, porque, claro, esto significa no solo ir a mayor, sino la cantidad posible de víctimas que se puedan contar en las tropas que llegaran a ingresar en Irán van a ser enormes. Sí, bueno, cuando se habla de guerra irregular, ¿verdad? En este sentido es por la utilización también de entes no regulares o no nacionales de un Estado, ¿verdad? En este caso hablamos del uso de proxies, por Ujú, eso es que también se habla mucho de guerra irregular, porque Irán, para poder sacarse la atención de encima, lo que hace es seguir activando los proxies en diferentes partes, ¿verdad? La ujú. semana pasada, de hecho, hablábamos de un comportamiento que podríamos pensar errático por parte de Irán, porque no es solamente estar atacando bases estadounidenses dentro de la región, sino que incluso estás provocando actores que eventualmente pueden ser un problema mayor para el propio Irán, ¿verdad? Ya ha atacado a través de los hutíes, aunque no lo dice directamente, Arabia Saudita, que ya Arabia Saudita se está sumando un poco más. Días atrás, incluso Arabia Saudita se ha visto atacado por guerrillas favorables a Irán dentro de Irak, ¿verdad? Que son Ujú. estas guerrillas de Hezbollah iraquí y demás. Lo hemos visto también atacando a Jordania cerca de las fronteras con Israel, o sea que Israel ya lo está tratando de involucrar nuevamente. Y el tema Hezbollah, por supuesto, que para Israel está presente 24/7, ¿verdad? Y que además está en una situación un tanto diferente porque hay una negociación un poco más frontal entre Israel y Líbano. Entonces, ¿qué se puede hacer? Definitivamente, esta, como dices, es la pregunta del millón. Poder reflexionarlo y llegar a una respuesta única va a ser muy complejo en estos momentos, pero creo que va a ser imposible poder degradar totalmente al régimen de Irán simplemente con operaciones aéreas o a través, digamos, de ataques puntuales dentro de zonas. O sea, definitivamente no hay una guerra que se pueda ganar simplemente con ataques aéreos. Tiene que existir botas en el terreno, ya sea, digamos, presencia del ejército de Estados Unidos, que no está contemplado en estos momentos hacerlo de esta manera, o lograr generar algún tipo de fuerza interna que se pueda oponer al régimen y por lo menos lo vaya saturando a tal forma de que todo, digamos, la concentración de fuerzas al final de cuentas lo haga sucumbir. Algo parecido, por ejemplo, lo que se hizo con las guerrillas favorables a Al Qaeda y grupos irregulares en Siria, que son los que actualmente están gobernando. Te tengo malas noticias sobre eso, a ti y a todos, ¿no? Está Por visto supuesto. que no parecería que las fuerzas internas pudieran con el régimen de los ayatolas. Ya vimos lo que han sido las manifestaciones, 40.000, 50.000 muertos como si nada, y el régimen tiene todo el poderío. Digo, parecería que es mucho más fuerte de lo que se presupone a veces desde fuera, incluso ahorcado económicamente, es más fuerte y parecería que hoy, pensando también por la realidad norteamericana y las elecciones, los que imponen la agenda son los iraníes. Habrá que esperar, me parece, ¿no? Para pensar en cuál puede ser un camino distinto después de las elecciones de medio término en Estados Unidos, tal vez en la segunda etapa del mandato de Trump, y hay que ver si le van a permitir, puede haber una variable militar distinta de la que hay hoy, que, otra vez digo, es este un movimiento ir y venir sin ninguna continuidad, con contradicciones, y donde Irán me parece impone mucho más que toda la retórica de Trump en el terreno, y parte de la disputa, dicen, ¿no?, de la visión entre Trump y Netanyahu es que Trump le pasaría, como se dice acá, una factura por haber ingresado en esta guerra que aparentemente Netanyahu le habría motivado y que, bueno, no ha sido exitosa. A Trump no le gusta perder en nada y no ha salido justamente, parece, como hubiera querido. Por lo menos así lo ven los que analizan lo que es la opinión pública de Estados Unidos y la realidad en terreno. Hoy viendo también Hormuz, ¿no?, que Irán sigue marcando cómo funciona o no funciona el paso.
Sí, en este sentido, cuando hablaba de las fuerzas internas, evidentemente las fuerzas internas no pueden tener fortaleza mientras sigan habiendo ataques aéreos. ¿Por qué? Primero, porque lo primero que se va a atacar es cualquier tipo de sublevación interna que pueda aparecer. La primera, digamos, el primer factor que el mismo gobierno va a tratar de neutralizar. Y en segundo lugar, porque de todas maneras una constante de ataques aéreos genera cohesión dentro de la misma población. Ujú. Igual, digamos, para poder gestar este tipo de alianzas internamente, tiene que entenderse a quiénes se les va a otorgar, digamos, esta fuerza, porque dentro de Irán hay un montón de fuerzas que convergen y que se enfrentan entre sí, y una balcanización de Irán tampoco es conveniente para la propia estructura del Medio Oriente. Entonces, definitivamente, hay dos factores que tienen que cesar. Por un lado, las operaciones tal y como están actualmente, que no están logrando ningún objetivo específico. Y en segundo lugar, entender a cuáles fuerzas internas se les puede otorgar esta capacidad para poder ir, digamos, degradando las fuerzas que tiene dentro el régimen de los ayatolas. Pero evidentemente, como dices, hoy por hoy es una dificultad muy importante y hay un factor político de por medio, que son las elecciones de medio periodo, que yo ya doy por perdidas para el gobierno de Donald Trump estas elecciones de medio periodo, por lo menos en lo personal y hasta este momento. Entonces, habría que esperar hasta la segunda fase a ver qué inspira, ¿verdad? Además, tenemos dos factores importantes dentro del gobierno de Estados Unidos que tienen nombre y apellido. J.D. Vance, por un lado, que tiene una posición completamente en contra de estas operaciones militares y más favorables a un reforzamiento interno de los Estados Unidos. Y tenemos a Rubio, que es, digamos, eventualmente candidateable, bueno, los dos son candidateables para una siguiente mandato republicano, que Rubio sí tiene una posición un poco más de neutralizar directamente a Irán y todos sus proxies alrededor de la región. Para Rubio la ficha va a ser, creo, Brian, ahora en septiembre, octubre, antes de la elección, intentando rescatar además unos puntos de la administración republicana. Creo que algo va a pasar ahí en la querida isla en Cuba, pero bueno, veremos. Hay muchos que hablan de esto. La realidad hoy es muy, muy compleja y no creo que sepamos demasiado de lo que va a pasar en la reunión entre Netanyahu hoy con el presidente Trump, pero claro, hay intereses divergentes y también todos los otros factores en, como digo, por lo menos esta es mi lectura, un Irán que sigue muy fuerte, sigue siendo el gran tema, y hay otros actores también que todo el tiempo estamos incorporando y que hay que tener presentes en ese Medio Oriente, los intereses de Turquía, el acuerdo ahora con Arabia Saudita, el acuerdo nuclear que Estados Unidos pretende. Bueno, todos estos son factores nuevos y no tan nuevos en un Medio Oriente que sigue siendo uno de los enormes desafíos de la humanidad. Así que te vamos a seguir la semana que viene escuchando a ver si tenemos alguna novedad distinta, porque por el momento estamos como, yo diría la síntesis para, luego de que hablamos tanto de Trump, estamos entrampados y nadie sabe muy bien por dónde ir. Así es, Miki, nos escuchamos en una semana y veremos cómo continúa esta novela llamada Medio Oriente. Por el momento le pido por favor, ¿se come mañana un gallo pinto por mí? Así es, así será. Pura vida, querido Brian, abrazo grande. Chao, un abrazo, Miki. Brian Acuña, desde Costa Rica, dándonos su lectura sobre este Medio Oriente tan complejo y qué hacer con Irán. Creo que de verdad pocos saben.